En esta clase vamos a revisar la democracia, como forma paradójica, dificultades para concretar las expectativas sociales. Entonces vamos a ir revisando el tema que se refiere a la democracia como forma paradójica. Ya entendiendo las demandas sociales, entonces vamos a ir puntualizando esta consideración con algunos elementos de la forma paradójica que puede ser entender la democracia. Les decía, no se olviden que era una paradoja esta interpretación que puede aparentemente en un principio ser contradictoria, posteriormente tiene un cierto sentido. Entonces, dentro de la definición de democracia, poder del pueblo, puede haber alguna contradicción. Y la contradicción principal es el atender a todas las demandas de los sectores sociales. Preguntábamos, ¿qué tan fácil puede ser? ¿Es sencillo o no? ¿Se puede realmente alcanzar a todos los sectores sociales? Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. ¿Quién tiene alguna opinión sobre esto? ¿Es posible? ¿Es fácil atender, llegar a todos los sectores? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es sencillo? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa detrás? Porque de ahí nace justamente este sentido paradójico de la democracia. Si la democracia es el poder del pueblo y principalmente es una forma de gobierno que se basa en el poder del pueblo, entonces debería ser o debería llegar a todos y cada uno de los que conforman ese pueblo. Donde se van trastocándolos o se van generando problemas es lo que vamos a ver el día de hoy. Si alguien tiene alguna opinión, me cuenta hasta delimitar esto, no olvidarse. Democracia, nuevamente, forma de gobierno que se basa en el poder del pueblo. Un papel importante juegan aquí los gobiernos que administran el Estado, que garantizan los derechos, que cumplen un rol. Sin embargo, el poder ha sido ocupado por sectores dominantes en casi todas las épocas y existencias. Si vemos también la primera conformación de nuestro Estado como república, a partir de 1830, solo un grupo élite tenía acceso. Por lo tanto, se trastoca un poco esta consideración de la democracia por intereses económicos. Cuando la población evidencia que la clase política hace prevalecer sus intereses, la democracia pierde legitimidad. Cuando la democracia va perdiendo, cuando pierde la democracia, es cuando un grupo o una persona realmente solo se centra o hace prevalecer su interés personal. Ahí directamente hablamos de que se va perdiendo la democracia y se va dando esta forma paradójica de la democracia. Vamos a ver tres elementos que son propios de la democracia y que deberían realmente impulsar a la democracia para que no se pierda. Tratar de eliminar esta perspectiva de los grupos sociales que solo hacen prevalecer su punto de vista. Vamos a ver la democracia en cuanto forma paradójica. ¿Alguien preguntas, dudas?
¿no? Bien. Ya teniendo en cuenta esto, democracia, forma de gobierno que basa el poder en el pueblo, se pierde cuando grupos o personas hacen prevalecer su interés personal e individual. Dentro de esta perspectiva, entonces, vamos a puntualizar la democracia como forma paradójica en cuanto a la igualdad social. Son subtemas dentro del tema que estamos revisando. Los estados deben realizar esfuerzos para definir políticas, asignar recursos, brindar servicios que lleguen a todos los sectores. Ese es el objetivo. Principalmente, todo estado debe principal o fundamentalmente realizar esfuerzos para que servicios, políticas, recursos, en general, los recursos de cualquier tipo, sean asequibles o lleguen a todo el mundo. A todo el pueblo, a todos los sectores. Esto es propiamente igualdad social. Cuando ejercemos en pleno nuestros derechos, respetando las diferencias y particularidades. Eso es igualdad social. Entonces, prácticamente, o definitivamente, cuando la población evidencia que la clase política directamente accede a ejercer el pleno derecho colectivo e individual de los pueblos, respetando las diferencias, hablamos de igualdad social. ¿Dónde se encuentra el problema? Porque a esto llamamos igualdad social. Vamos a evidenciar el problema de la igualdad social o en el que no se plantea la igualdad social. Problema. ¿Cuál es el problema? Radica en que como se sostiene la atención a toda la población por igual, cuando los ingresos de un país varían, cuando no se puede cobrar impuestos u otros recursos económicos, la prestación de servicios va mermando. Entonces, la idea principal de la igualdad social es llegar a todos. Pero como se quiere llegar a todos, y por ejemplo, cada país tiene una inversión propia, tiene recursos propios, cuando no se puede cobrar impuestos, cuando no se puede llegar a obtener recursos, cuando el país obtiene recursos y estos recursos no llegan, entonces no podemos llegar a la igualdad social, porque no podemos llegar a todos los sectores. Eso es uno de los principales problemas. El país, en general, el Estado, frente a esta consideración del país obtiene recursos y estos no llegan, estos recursos no llegan, entonces no se alcanza una igualdad social, porque el Estado no puede prestar servicios. Ese es el inconveniente de la igualdad social, lo que se puede presentar en el problema. Es decir, la democracia nos dice, todos somos iguales, todos podemos acceder a todo. Pero si un país es pobre, ¿cómo les puede dar a su población, a sus ciudadanos, el acceso a todos estos servicios, a todos estos recursos? No puede. Entonces comienza a darse este problema. Somos iguales, pero está en papel. En la realidad, no podemos alcanzar esa igualdad. ¿Sí? No se olviden, el problema
de la democracia como forma paradójica está principalmente en este ámbito relacionado con los recursos. Cuando estos recursos no llegan por diferentes factores de que el país no puede obtener estos así llamados recursos, cuando todo el Estado debe hacer esfuerzos para que los recursos lleguen y no llegan, entonces el Estado no puede prestar servicios. Por lo tanto, no se da una igualdad social. La igualdad social solo está en el papel. Vamos con otro elemento. Además de la igualdad social, la democracia de forma paradójica se evidencia también en la movilidad social y marginalidad. En este ámbito de la separación de los procesos de la gente en la cual va guiándose de un lugar a otro, que es propiamente la movilidad social. Y el Ecuador es un garante en esa consideración y en la Constitución también de los ámbitos que nosotros estamos planteando aquí. Movilidad social y marginalidad. Listo. Dentro de esta perspectiva, en nuestro país, gran parte de la población vive en condiciones de pobreza y apenas puede satisfacer sus necesidades básicas. Hay una clase media que cuenta con recursos para vivir sin poseer grandes lujos y persigue una clase alta, integrada por un número minoritario de personas que posee recursos en abundancia. Por lo tanto, esta marginalidad en el ámbito propio de nuestro país debemos entenderlo dentro de las clases sociales. Y la asignación de recursos. Como pueden observar aquí, esta pirámide, obviamente nuestro sistema no es piramidal en sí mismo, pero ¿por qué manifiesto esta pirámide? Principalmente por la cantidad de recursos y por la cantidad de personas. Si nosotros vemos, por ejemplo, tomando en cuenta esto, si hablamos de recursos, ¿qué grupo es el que menos recursos tiene? La clase social baja. Nosotros dentro de este sistema, en cuanto a recursos, la clase social baja, la clase social media y la clase social alta. Si se dan cuenta, cada uno es la asignación de recursos. Y en cuanto a las clases sociales, directamente la que más población tiene es la clase igualmente baja, media y alta. Dentro de esta consideración, la gente más pobre, que está al final de nuestra categoría, es la que menos recursos tiene. Solo gráficamente es lo que estoy planteando aquí, para que se entienda, ¿sí? Voy a plantearlo de otra forma porque se me vayan a confundir. Voy a plantearlo simplemente así. No se me vayan a confundir. Vamos a poner clase social. Alta, media y baja. La clase social alta es la que más recursos posee y la que en cantidad es menor en población. Son un poco de personas las que dominan la economía en nuestro país. La clase media tiene una poca cantidad de recursos, pero siempre quiere estar acá arriba. Y la clase baja, que tiene ningún tipo de acceso a lujos, pero que mayoritariamente en número son más. Dentro de esta consideración, nuestros países presentan un inconveniente en cuanto a la marginalidad, principalmente porque estas clases sociales no suben a la clase media. La pobreza es la expresión más evidente de la desigualdad social. Este ámbito de las clases sociales y la división de clases, y principalmente el ámbito de que la clase baja
no tiene acceso, quiere decir directamente desigualdad social. El mismo hecho de las clases sociales ya es una desigualdad. ¿Por qué razón? Porque es evidente que una clase social va a creer que es superior a otra por el estatus que tiene, el acceso que tiene. Bien, en cuanto a movilidad, eso es en cuanto a marginalidad. Marginal es que está fuera de. ¿Y cuál es la mayor cantidad de población? Si nosotros vemos, una mayor cantidad de población es marginal en nuestros países, es decir, conforma la clase baja de las clases sociales. Eso ya es desigualdad social. Dentro de esta perspectiva de la marginalidad, dentro de la movilidad social, que es el desplazamiento de personas o familias a través de estratos sociales mediante la modificación de su condición socioeconómica, hacia abajo se produce porque la actividad económica de las ciudades atrae a las personas abandonando el campo. Entonces, aquí en movilidad social estamos hablando de movilidad social y ya voy a definir esto para que no se pierda el hilo. Mientras tanto, la marginalidad es la clase social baja que directamente esta clase social baja no tiene acceso a recursos. Por lo tanto, se da una desigualdad. Movilidad social. Movilidad social es el desplazamiento de personas o familias Emilia, por Dios, pongan atención. Así como están, no hagan otras cosas. Me distraen y se distraen. Bien, el desplazamiento de personas o familias a través de los estratos sociales. Cuando la gente se mueve del campo a la ciudad, ¿cuál es el objetivo de que la gente se mueva del campo a la ciudad? ¿Por qué la gente va del campo donde tienen alimento, donde tienen la posibilidad de sembrar, donde tienen algunas posibilidades de no morir de hambre? ¿Por qué se van hacia la ciudad? Para tener mejores oportunidades de empleo. Por tener mejores oportunidades de empleo. ¿Qué más? Para poder generar dinero y tener un mejor estilo de vida. Ya, ese es el punto. Mejor estilo de vida. ¿A qué llamamos nosotros mejor estilo de vida? ¿Qué es un mejor estilo de vida? Lo que ustedes creen. Aquí no hay respuestas incorrectas, simplemente lo que ustedes creen. ¿Qué es un mejor estilo de vida? Díganlo, sin miedo. ¿Qué opinan? ¿Qué creen que las personas del campo no tienen que nosotros sí? Y eso llamamos mejor estilo de vida. ¿Ideas? De eso se trata la movilidad social. No estamos hablando solo de la movilidad de un país a otro, sino dentro de nuestro mismo territorio, la movilidad a través de los estratos sociales, a través de las clases sociales, por la condición socioeconómica. Eso es movilidad social. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué la gente del campo viene a la ciudad? Además, como ustedes dicen, mejor estilo de vida. ¿Pero qué es mejor estilo de vida? Si en el campo tienen para comer y cuando llegan a la ciudad no tienen para comer. Mayor acceso a servicios básicos como agua, luz,
Internet. Ya, bueno, podemos decir que los servicios básicos sean más asequibles, pero ahí regresamos al punto de la igualdad social. Si el país debe garantizar que todos somos iguales, entonces, si todos somos iguales, debe llegar ese acceso a las poblaciones en su sitio, es decir, al campo en sí mismo, no esperar que la gente venga acá. En realidad también las ciudades atraen a las personas mucho por la actividad productiva en sí misma y hace que la gente se vaya movilizando, tanto por la posibilidad de tener lo que ellos o lo que nosotros creemos que es mejor calidad de vida, y en realidad muchas de esas cosas no podemos tener acceso. Este fenómeno ha determinado crecimientos urbanos desmedidos. Si nosotros vemos cuáles son las ciudades y las provincias más pobladas de nuestro país. ¿Cuáles son las ciudades y provincias más pobladas? Pichincha, Guayas y Azuay. Pichincha, Guayas, Azuay, bueno, las ciudades más pobladas, Quito, Guayaquil principalmente. ¿Por qué razón? Se supone, en teoría, son metrópolis y deberían tener más posibilidad, pero en realidad, esto que atrae a las personas ha generado este fenómeno que ha determinado crecimientos urbanos desmedidos directamente. ¿Alguna cosa, Sheila? ¿Alguna opinión? ¿No? Ya, entonces crecimientos urbanos desmedidos sin servicios básicos, sin condiciones que brinden a la población una verdadera calidad de vida. Si nosotros vemos en realidad cuáles son los lugares más pobres dentro de nuestro territorio, no es realmente el campo, esa es una perspectiva que se nos ha ido introduciendo en la mente. En realidad la gente que más pobre es la que está dentro de la ciudad, del sector urbano, y que en realidad no tiene acceso. ¿Por qué? Porque han tenido que ubicarse en lugares que no estaban designados, porque tienen que invadir. Veamos el caso nomás en Guayaquil, en el Guayas en general, muchos lotes que son invadidos por personas que del campo vienen a la ciudad supuestamente buscando mejores o mejor calidad de vida o mejores oportunidades, donde en realidad lo que queremos nosotros es acceso, servicios, vivir como la clase media alta en realidad. Ese es el proceso. No es real esa consideración y genera un crecimiento excesivo donde la mayor cantidad de la población de clase baja en realidad se conforma en el sector urbano, y en este sector urbano no tienen alimento, no tienen servicios básicos, no tienen la posibilidad de tener casi acceso. En otras ocasiones, la inexistencia de oportunidades de desarrollo económico ha motivado a que la población migre a otros países en búsqueda de sustento para sus familias. Y hablando de una movilidad social, además de este ámbito de desplazamiento a través de los estratos sociales solo dentro de nuestro país, también para entender la movilidad social, para subir de estrato, la gente como no encuentra tampoco en la ciudad, entonces sale a ese otro país. Migración. Y ese fue el caso muy particular del feriado bancario. Entonces, dos elementos, la migración interna hacia las urbes, cuando no hay la migración hacia directamente otros países. Hay que tener en cuenta, es verdad, si yo no tengo para alimentarme, es necesario que salga de ese lugar para encontrar un sustento. Pero si yo tengo para alimentarme, en realidad lo único que estoy creyendo es que voy a subir de clase social. Y la mayor cantidad de las personas en realidad caen más abajo en la clase social. No se llega a esta consideración. La movilidad social y marginalidad está determinado principalmente
porque nosotros en nuestra mentalidad vemos siempre la perspectiva de subir de clase social. No digo que no esté bien, pero siempre hay que determinar qué es lo fundamental, qué es lo primordial, antes que las consideraciones superficiales. Bien, vamos a cerrar esta perspectiva comprendiendo un último punto, la autonomía personal. En cuanto al tema de autonomía personal, también existe autonomía en cada una de las personas para decidir aportar o no al cambio del mundo. La democracia requiere que los individuos conozcan y acepten su bienestar individual, que es tal en la medida en que los demás también lo adquieran. Por lo tanto, la autonomía directamente relacionado con la democracia es la consideración de principalmente generar un bienestar individual, pero de todos, no solo de un grupo. Vivir en democracia significa entender que todas las personas tenemos el mismo derecho, y esto es fundamental. Vivir en democracia es entender que todos tenemos el mismo derecho. Tenemos el mismo derecho principalmente a alcanzar un nivel de bienestar, alcanzar este bienestar. Solo restan a veces oportunidades para desarrollar nuestro potencial y alcanzar la igualdad social y el reconocimiento de los derechos de las personas y los colectivos es un camino de larga maduración en democracia. Este proceso de democracia, como yo les decía, a ver, hay materias que son importantes. Obviamente tenemos que aprender matemática, obviamente tenemos que aprender historia, obviamente tenemos que aprender algunos ámbitos de la ciencia. Pero sobre todo debemos aprender a ser mejores seres humanos. Debemos aprender a ser mejores ciudadanos. Debemos aprender a escuchar las opiniones de los demás. Por lo tanto, para poder alcanzar una autonomía personal, hay que principalmente fortalecer el respeto a la diversidad para alcanzar un bienestar. Y aquí la democracia fundamenta su aspecto principal en el respeto. No solo como valor fundamental en el cual se permite la convivencia, sino en el respeto a todos los ámbitos que impulsa la democracia, que son los derechos, que son la participación, que es la opinión de cada uno de nosotros. Bien, con eso vamos a ir cerrando. Con eso terminamos esta perspectiva. Y vamos a terminar con una pregunta que sí la voy a subir a Educay frente a lo que hemos estado puntualizando. La pregunta es la siguiente. Indique qué factores han incidido, para que los diferentes gobiernos no hayan podido garantizar
la igualdad social. ¿Por qué un gobierno? ¿Por qué el gobierno del Ecuador, por ejemplo, no ha podido garantizar que todos tengamos el acceso igualitario a los recursos, que las clases sociales hayan subido? Uno ya veíamos, era el ámbito económico. ¿Qué más? ¿Qué factores? ¿Qué factores han incidido para que los diferentes gobiernos no hayan podido garantizar la igualdad social? Con eso terminamos.